Hola a todos, soy Ali Quintana, y les diré en este video quién es Martin Juhart, uno de los personajes que está en mi fanseries. Acá está Sharer, la información que encontré es... Martin Juhart nació el 19 de septiembre de 1991. Es multiinstrumentista, cantante, compositor y uno de los mayores talentos musicales de la joven generación de música folclórica y popular. Proviene de una familia de agricultores donde la música era un elemento fundamental. Su madre tocaba el órgano en la iglesia, su padre era cantante folclórico y tocaba el acordeón, también cantaban mucho. En primer grado de primaria, se matriculó en una escuela de música y comenzó a asistir a clases de acordeón, para luego cambiarlo por la tuba. Tras la primaria, se matriculó en la Escuela Secundaria de Música de Maribor, y continuó sus estudios en la Academia de Música de Ljubljana, especializándose en tuba, graduándose con éxito. En la academia, sus compañeros formaron una banda con la que actuaban en celebraciones y eventos internos. Más tarde, volvió al acordeón. Martin es miembro de la banda Poskočni Muzikanti desde 2011, anteriormente, formó parte del grupo Bumi del conjunto Poglani Veter. Durante varios años, Poskočni Muzikanti fue el conjunto principal del programa de televisión Slovenski Pozdrav, de la televisión de Eslovenia. Además de tocar allí, Martin se encargó de numerosos arreglos musicales y fue editor musical del programa Petex Večer. Martin trabaja regularmente en la Escuela de Música de Slovenj Gradec, donde enseña acordeón diatónico, y además, compone canciones originales y arreglos para numerosos conjuntos, entre ellos Modriane, el conjunto Sačoapsenik e incluso el octeto esloveno. También se desenvuelve bien en la cocina y le encanta cocinar, si es que tiene el tiempo suficiente. Juhart no se guarda para sí sus amplios conocimientos musicales, sino que se complace en ayudar a jóvenes músicos que aún no están bien posicionados en el mundo del espectáculo. Y por último, el músico tiene 5 hermanos, 4 varones y una mujer. Y eso era todo, hasta ahí llegó la información. A la mierda, sí que sabes de Martin desde la Wikipedia. Sí, vi que ahora, hasta el momento hay 2 idiomas de la Wikipedia de ese guacho gordo con acordeón. En esloveno y español, pero en ese último no se confíen para quienes hablen el idioma. Te advierto a vos que, la página puede irse a la mierda, ya pasó una vez cuando estabas por publicar eso, pero te diré los motivos de por qué se borra y se hace percha la página. 1. La página no tiene interés enciclopédico. 2. La página tiene información tan reducida que no alcanza a tener un esbozo. 3. Al no tener suficiente información y pocas referencias o ninguna en el artículo, se te hará una notificación de eliminación rápida debido a eso. Así que, si llega a pasar otra vez y no saben esloveno, mejor miren este video que ahora mismo están viendo. Bueno, ya sé que ya expliqué eso, pero pueden volver casi al principio del video para volver a escuchar la información. Bueno, te haré caso Sharer, lo que pasa es que estoy aprendiendo a usar Wikipedia, y sí, normalmente en las primeras veces la uso como un borracho y se me terminan borrando varias de ellas, como me pasó con varias como Nina Pushlar, Alenka Goders, Blaž Schwab, Melanie Mekitsar, y por último el Petex Večer. Este último ya será al pedo que vuelva a existir, ya que tengo un video explicando de ese programa. Hola amigos, escuché que estaban hablando de mí. Acá está Martin Juhart, me alegra mucho de que hagan un video hablando sobre mí. Sí, un video de YouTube explicativo es mejor que una Wikipedia. Confirmadísimo. Digo esto porque, no descarto que la página Wikipedia en español de Martin Juhart se haga pija otra vez. Es mi manera graciosa de que el artículo se elimine. Bueno, nos vemos en otro video.